Bueno, a esta hora conversamos con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos por allá en la casa. A ver, lo primero, tema de las ISAPRES. ¿De quién es la responsabilidad? Porque es como un partido de fútbol. Estos están peloteando entre un lado y otro. ¿De quién es la responsabilidad? Pero antes de la responsabilidad, ¿cómo califica usted el hecho de que se le devuelva de a 1.500 pesos y durante, no sé, 13 años a las personas? Creo que las propias personas ya han dicho claramente cuál es la impresión que tenemos la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Es como una nueva regresión clásica a el abuso que normalmente estamos acostumbrados de ISAPRE, AFP y varios otros servicios donde parece que los únicos que tienen que responder a las deudas son las personas y no las grandes empresas. En ese ¿A usted sentido, le parece un abuso? Sí, yo creo que sí, y creo que ha sido parte de un debate que tiene múltiples aristas. La primera es que hay un fallo de la Corte que señala que es necesario que sean las ISAPRES las que puedan responder a años de llevar esas causas por aumento de los precios de los planes a Claro, y después una judicializarlo. legislación que es la que operativiza básicamente Sí, claro. ese fallo que usted menciona. Ahora, esto básicamente es la cancha que propuso el gobierno y que terminó aprobando el Parlamento. Entonces, de nuevo, no es algo ilegal, están actuando dentro del marco y el plazo que se les dio. Entonces, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de ese plazo y marco que se les dio? ¿Del gobierno que hace un proyecto de ley y que lo negocia con el Parlamento, o del Parlamento de la oposición? ¿De quién es? Por eso trato de hacer un poco de memoria y tratar de mostrar por qué llevamos tanto tiempo con este tema sobre la mesa. Acá hay un abuso sistemático por parte de las ISAPRES, hay un fallo de la Corte, Sí. no es simplemente un proyecto de ley, luego el gobierno ingresa un proyecto de ley al Congreso y hoy día no hay mayorías en la Cámara ni en el Senado y por lo tanto es necesario llegar a ciertas discusiones. Y ahí la diputada Gael Llomans ayer era muy expresiva en poder decir que tanto el plazo como también la reducción de la deuda de las ISAPRES, que fue algo que propuso continuamente la oposición, queriendo de alguna forma evitar que se cumpliera el fallo de la Corte Suprema, terminó con un aumento del plazo en 13 años y Desde 10. Desde 10 hasta 13, o sea, pero con la posibilidad de que las propias ISAPRES también pudieran tener un efecto de buena fe, cosa que no se cumple. Y por lo tanto acá el aumento del plazo, también el no hacer la mutualización, que también se exigió varias veces durante la tramitación y fue una forma de cortar el debate y no fortalecer FONASA, que era dentro de los elementos que se había planteado por parte del gobierno, ha sido más bien una lucha ideológica y en eso yo creo que la oposición, tanto el senador Chaguán como el senador Macaya, que ayer se estaban desdiciendo de haber sido ellos los que habían propuesto incluso este plazo, esta ampliación del plazo. Deja esa sensación de que no hay una intención siquiera de poder tocar a las ISAPRES, que yo creo que es lo que se quiere hacer. ¿Derechamente usted cree que es lo que acaba de decir, que la oposición no quería ni siquiera que se cumpliera el fallo? Yo creo que durante muchos momentos lo que mencionaban no tenía que ver con el cumplimiento total, que es decir que las ISAPRES tenían que cumplir con la deuda completa en el plazo inmediato y por lo tanto ese es el fallo que se mencionaba. ¿Usted cree que y lo por que lo querían tanto, era acotar los efectos del fallo? no sé si es el plan de acotar el fallo mismo. Lo que quiero decir es que acá había una protección por parte de algunos parlamentarios al sistema de AFP. De hecho, yo creo que este caso es bien ilustrativo, o sea, al sistema de la ISAPRES, pero es bien ilustrativo respecto a las AFP, por ejemplo. En el debate de seguridad o al debate de pensiones, se nos ha señalado varias veces que, por ejemplo, el Frente Amplio, por estar en contra de un elemento, por ejemplo, en el tema de migraciones, en el elemento de el acceso a la educación, el Frente Amplio estaría totalmente en desacuerdo con toda la legislación respecto a migraciones. Es algo que normalmente se caricaturiza y yo creo que en la discusión sobre lo que se pueda plantear en el Congreso muchas veces son esos detalles, esas particularidades las que hacen muchas veces la diferencia. El Frente Amplio se opuso a la discusión de la ampliación del plazo, se otorgó también salidas porque acá habían personas que estaban detrás de estos planes que podían ser afectadas. De hecho, se nos acusó de que nosotros queríamos dejar en la indefensión a las personas que estaban en ISAPRE y por lo tanto creo que hoy día lo que sí queremos mostrar es que sí hubo intenciones de avanzar, pero acá sí hubo ciertos sectores que tuvieron menos disposición para que ese fallo así se cumpliera. Como tenemos que ir a otros temas, antes solo hacerle un punto. ¿Es efectivo lo que usted dice, que ustedes se opusieron a que se ampliara el plazo? Ahora, digo, estoy haciendo un cálculo abuelo pájaro y me puede llamar en este momento el superintendente y decirme está equivocada, pero si en vez de 13 años, que es lo que se amplió, hubiera sido 10, que es la propuesta original, capaz que a la gente no le llegan 1.500 pesos, sino que les llegan 2.500. Y creo que estoy siendo tal vez generosa, o sea, tampoco es que fuera
tan radicalmente distinto. O sea, podría haberse producido o sea, algo lo que parecido, se ¿no? produjo desde un comienzo es que acá hay un fallo por un incumplimiento sostenido por parte de las ISAPRE. Es el origen, en ese sentido, creo que la propuesta distinta. Es que la propuesta tenía que ver con varios elementos, con poder hacer cumplir el fallo y que también el sistema completo no colapsara, que era parte de lo que se había mencionado. La intención, de hecho, hoy día mismo se hablaba de que la intención era que nosotros dinamitáramos totalmente el sistema. Nosotros lo que hemos dicho es fortalecer FONASA una y otra vez, y en eso se nos ha tildado de ideológico, se nos ha tildado de que no queremos avanzar en ciertas reformas, y lo que ha pasado en esta implementación es que ha habido sesgos ideológicos por parte de la oposición que lo que quieren hacer es defender el negocio de la ISAPRE y también que eso pueda ser sostenible en el tiempo, porque con este fallo no era posible de cumplir en el mediano plazo. Ahora, yo le recuerdo que el gobierno dijo evitamos un desastre y de alguna manera se congratulaban del acuerdo al que se había llegado. Porque tenemos un parlamento que es totalmente obstuso y no tiene las mayorías necesarias para poder avanzar. Si eso hemos tenido que hacer un gobierno que tenga que dialogar con partes que son distintas, y por lo tanto en eso ha habido obstruccionismo por parte de la oposición. También nos hemos tenido que enfrentar muchas veces a fallos que tienen un carácter ejecutivo. Pasó también con el caso de las tomas, por ejemplo, que ha habido fallos que solicitan al gobierno que se acaben las tomas, y eso también implica una serie de elementos de carácter ejecutivo, pero también administrativo y legislativo, que también son muy relevantes. Ahora, ¿cree que hay alguna posibilidad en este contexto que se llegue a un acuerdo en la reforma de las AFP? Una cosa es lo que quiera usted, pero usted acaba de decir, tenemos un parlamento obstuso. Con ese parlamento, ¿usted cree que en lo que vaya de este gobierno, más allá de lo que usted quiera, cree que hay alguna posibilidad de llegar a acuerdo? Yo siempre digo que trato de ser una optimista bien informada, y por eso hasta el final creo que el Parlamento tiene el deber de poder responder a las pensiones. De hecho, lo decían las personas en el artículo que se mencionaba anteriormente. Esto no es un problema simplemente de discusión abstracta en el Congreso, sino que tiene efectos concretos hace más de 10 años en la vida de las personas. La gente no está llegando a fin de mes. 90% dice que quiere que se apruebe una reforma. Ahora, no se especifica cuál, y si eso es cierto, ok, también debiera ser cierto otra de las opiniones, que más de la mitad de la población quiere que el 6% vaya íntegro a sus cuentas individuales. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a lograr llegar a un acuerdo con la oposición respecto a ese 6%? Porque pareciera que todos los otros puntos logran algún tipo de acuerdo más o menos satisfactorio para unos, para otros, pero el destino al 6%, la oposición les ha notificado que nada a solidaridad. Yo creo que hay ciertos elementos que son importantes para poder resolver el tema de las pensiones hoy. Si aumentamos simplemente el pilar solidario y, o sea, el piso mínimo, por decirlo así, para que la gente lo entienda en la casa, eso no va a provocar que haya un aumento sustantivo en las pensiones en el corto plazo. Lo que se ha tratado de implementar en discusiones internacionales con los elementos que nosotros contamos es que tiene que haber un pilar solidario, tiene que haber algún tipo de separación de la industria para que haya algún tipo de elemento que mejore la efectividad de las pensiones, y además el componente de dónde van esos puntos ya se han abierto todas las partes para poder ir abordando que esto sea de cierta manera distinto. Ahora también nos hemos tenido que enfrentar, y lo ha dicho bien la ministra Jara, a una contrarremetida de las AFPs muy dura, con muchos millones de pesos, en una campaña donde normalmente se menciona esta idea de que la plata es un asunto meramente individual, pero hay ciertos componentes. Cuando vemos, por ejemplo, cómo la población va envejeciendo, necesitamos tener componentes de solidaridad, no por un asunto netamente de ideología, sino porque en sistemas comparados, la única forma de poder tener un sistema es que tenga algunos componentes que van incluyendo distintos sistemas, y creo que es lo que ha avanzado el gobierno, en tener una propuesta que es muy ponderada y que ha recogido elementos bien distintos, y por eso creo que lo de la ISAPRE es una buena razón. Creo que muestra cómo llegamos a un resultado que después nadie se hace cargo, pero que tiene elementos que priorizan la industria por sobre el resto de la gente. Yo entiendo lo que usted está fundamentando, lo que usted cree que tiene que pasar y por qué es importante que pase. El punto es que yo le digo, honestamente, ¿hay razones para ser optimistas respecto a un acuerdo en pensiones? Yo creo que sí, porque ha habido toda la intención tanto de la ministra Jara como del ministro Marcel de poder tener una discusión. Es que creo que ahí también hay elementos de la oposición que han sido bien reconocidos. El senador de RN Galilea tenía una postura muy dialogante. Yo creo que hay sectores de derecha que hoy día tienen que tomar una decisión si hoy día vamos a resolver este problema o vamos a seguir acumulando malestar como ha ocurrido en otras reformas anteriormente. ¿Cómo califica usted esta arremetida? Usted ha dicho las AFP han hecho una arremetida. ¿Cómo califica esa arremetida? ¿Es legítima o es ilegítima?
Creo que en Chile existe una disparidad de quiénes se pueden organizar y bajo qué parámetros. Lo hemos hablado varias veces. En Chile no existe realmente una coordinación o derechos que permitan que los sindicatos tengan capacidad de incidencia. No existe poder real de huelga, porque tenemos una huelga en la que hay que decir que la gente está en huelga. No hay derechos sindicales, pero por el lado... ¿No hay derechos sindicales hay en muy Chile? poco, está muy restringido. Desde el plan laboral, nosotros en términos comparados, uno puede ver que si bien existen derechos sindicales, la separación de los sindicatos, la atomización de los mismos, la imposibilidad de tener hay que ir a una negociación ramal, por ¿Usted, ejemplo. ¿Usted cree que hay que avanzar una Por negociación ejemplo, ramal? creo que en otros lugares sí sirve para poder tener una comprensión real de reconocer la disparidad de poder que tienen trabajadores versus grandes empresarios. Y eso no lo digo yo, lo dicen en general mecanismos internacionales respecto a la disparidad de esos actores. ¿Y por qué digo que eso es distinto en Chile? Porque por el otro lado tenemos a gremios y asociaciones, tanto de AFP, también de grandes empresarios, que me parece bien que existan, pero que no tienen una contraparte ramal como sí la tienen ellos con respecto a la AFP. Nosotros hoy día no tenemos una asociación gremial de todos los trabajadores del retail y sin embargo sí tenemos a la CPC. Y eso sí muestra una disparidad de poder en torno a cómo podemos discutir Ahora, ciertos ¿se podría elementos. tener una asociación de trabajadores del retail sin tener necesariamente una negociación ramal? Es que eso está comparado en casi todo el mundo, de que esa es la única forma de que los trabajadores que no tienen acceso a otros elementos puedan tener real capacidad de incidencia, y eso está demostrado porque en el fondo no tienen tantas posibilidades. ¿En qué porcentaje de países hay negociación ramal? ¿Usted Ahí, lo sabe? Porque yo no lo sé. Yo no tengo el dato concreto, pero sí sé que en experiencias comparadas, yo conozco varios casos, Uruguay, en otros lugares también de lugares más avanzados. Lo que sí hay son algunos conceptos de unidad sindical y también de derecho a huelga, que hoy día con el plan laboral, que para nosotros es un plan bien distintivo a lo que normalmente ocurre en el resto del mundo, y con eso no quiero irme solamente al pasado. Yo creo que con elementos como automatización o como elementos como la crisis de cuidado, vamos a tener que abordar nuevas problemáticas del siglo XXI. Y en ese sentido tenemos que tener el derecho a huelga. Creo que más allá del mero derecho a huelga, que es uno de los elementos que creo que está, creo que tenemos que ver para el siglo XXI cómo, por ejemplo, la automatización requiere una mirada de futuro, que necesitamos mirar cómo reprogramamos, y por eso no quiero tener una mirada tan pensando solo en el pasado, pero sí cómo mejoramos y condicionamos para que la discusión sobre reformas como la reforma de pensiones tenga la capacidad de tener un alero en la sociedad, que hoy día cuesta mucho poder verlo. Quería entender cuáles eran los derechos sindicales que usted, aparte de la negociación ramal, que entiendo que desde su perspectiva es necesaria, y también la capacidad de poder tener una organización sólida. Hoy día hay distribución. ¿Libertad sindical, usted cree que debiera ser obligatorio sindicalizarse? No, pero que tenga capacidades de que sean representativos de sectores y no haya esta atomización entre distintos sindicatos que terminan siendo incluso contrapuestos. Negociación ramal. U otros elementos. Creo que es un debate profundo y de fondo, pero que podemos darlo en términos de futuro y de mirada del siglo XXI. Vamos a otros temas antes que se nos acabe el tiempo. Ayer en la entrevista que realizamos a María Elena Santibáñez en CNN Chile Radio, ella nos dijo que, aparte evidentemente de los delitos que la denuncia usted sostiene que ocurrieron, evidentemente eso es lo más terrible para que ella ha visto en su representada, y eso lo tendrán que determinar los tribunales, pero que lo más doloroso había sido la forma en que reacciona un gobierno que se califica como feminista. ¿Usted cree que en su reacción inicial el gobierno estuvo a la altura de un gobierno que se califica como feminista? Yo creo que esas declaraciones hay que recogerlas con humildad y con tratar de poner una perspectiva de género que realmente acoja esa mirada, en vez de defensas corporativas o una falta de crítica. Nosotros lo dijimos como Frente Amplio esa misma semana, el día viernes sacamos una declaración en la que señalábamos qué aspectos creíamos que habían sido errados durante esa fecha y que se ha planteado por la propia ministra Toá, la ministra también Vallejo, la ministra Orellana y también el propio presidente, de que hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor y que hay aprendizajes que sacar. Yo creo que rápidamente el primero tiene que ver con las señales políticas que se dan al hacer esto más lento, pero sobre todo con que Manuel Monsalve pueda declarar su inocencia en La Moneda y que además pueda ir al Congreso durante ese día. Eso todos lo hemos señalado como algo, con su familia. Y eso lo hemos señalado como algo erróneo, y lo hemos señalado como algo erróneo, como algo que hay que mejorar, pero yo creo que también tenemos que ser
capaces de, además de ese elemento, superar la casuística y ver qué elementos de nuestro Estado todavía fallan. Yo creo que hay un avance de la sociedad chilena de determinar que este tipo de casos son inaceptables, que requieren la mayor celeridad y que también el feminismo no es simplemente como el último pelo de la cola, sino que tiene que ser estructurante de las instituciones. Quiero terminar con eso, con las instituciones que tenemos hoy día, y lo que tenemos que ser capaces es cómo tenemos una mejor reacción que no dependa de entes individuales, sino que permee efectivamente hacia abajo. Y la última cosa que quería decir es que las instituciones también deben ser fortalecidas no en torno a personas, sino que también creo que en el debate de seguridad se ha dado mucho esta idea de que uno tiene que dar un cheque en blanco sellado a ciertas instituciones sin que las instituciones hagan contrapeso entre sí. Y creo que de los aprendizajes que sacamos hoy día es que tanto el Ministerio Público como el gobierno de turno, como las policías, tienen que tener mayor control ciudadano y control jerárquico entre sí, de forma que tampoco haya disparidades de poder como ocurre en este caso. Pero en este caso, ¿quién? ¿Qué ha fallado la Fiscalía? No, digo, en general en las discusiones normalmente se habla de un suprapoder que no debiese tener contrapeso. Lo hemos visto en la discusión sobre policía, sobre Ministerio Público, sobre la propia subsecretaría. Decía la abogada que no hacía falta ningún antecedente más que los que se tuvieron el martes en la noche para haber entendido que tenía que irse Monsalve. Que había una denuncia grave, que había una investigación en Fiscalía que iba a ser realizada por los subordinados de Monsalve, pero que además el gobierno sabía que era una denuncia respaldada en su verosimilitud. Yo no estoy ocupando técnicamente la palabra verosimilitud, porque el otro lo tienen que determinar los tribunales, por una orden judicial de incautación. O sea, el fiscal fue, y eso lo sabía el gobierno, el fiscal fue, pasó la revisión de los antecedentes ante un juez, como tiene que ser, para lograr incautación y otras diligencias de Monsalve. Entonces, la abogada Santibáñez sostiene no hacía falta nada más para sacar en ese mismo instante a Monsalve. ¿Usted coincide con lo que dice la abogada? O sea, creo que hay hartos elementos que nosotros hemos planteado y que acabo de mencionar respecto pero quiero saber si ese punto es que usted coincide o no. Me gustaría poder determinarlo con profundidad, porque creo que es un tema que se ha hablado mucho en torno a casuística y creo que es importante poder darlo en torno a la capacidad institucional que tiene de respuesta en ese tipo de casos. Creo que lo que se ha mostrado es que es necesaria la investigación interna. Nosotros hemos sido críticos del tiempo de demora y el tiempo de espera. En la discusión que se dio durante el día lunes se menciona que el presidente, según lo que le señala tanto a sus asesores como a la ministra, había una decisión de sacar al subsecretario y que se estaban buscando nombres por el tipo de cargo pero que es tenía mejor tener un reemplazante, es mejor no tener... ¿Qué es mejor? ¿Tener a Monsalve en el cargo o no creo que mantenerlo y no dicho, tener un reemplazante? Nosotros lo hemos dicho como Frente Amplio desde el primer día, que estuvo mal que haya renunciado a la moneda, que estuvo mal que haya ido a representar al gobierno. Por eso yo le pregunto algo súper concreto. ¿Deberían haberlo sacado el martes, sí o no? Es que creo que más allá de ciertos elementos que se han mostrado como que son de aprendizaje... pero ese es un aprendizaje, ¿debieron sacarlo el martes? Lo dijo la ministra Toá en la comisión. Ella dijo que el debía miércoles. haber sacado el miércoles, porque era necesario recabar más antecedentes. Yo no conozco... ¿Qué otro antecedente más necesitaban? Yo no conozco los antecedentes que tenían durante el día martes, eso es parte por eso de mi lo pregunta, que tiene que determinar la justicia y la investigación interna. Porque esto no tiene que ver con la justicia. Esto que yo le estoy preguntando tiene que ver con política. Por eso yo le pregunto súper concreto. Con la denuncia que ya había, con el conocimiento de que se le iba a incautar un celular, por lo tanto que había una orden judicial que había revisado los antecedentes, no era eso. Usted me puede decir que no, digamos, pero la pregunta es súper directa. Es que yo creo que es más complejo que eso. No era suficiente con aquello para sacarlo. Para mí, la versión de la víctima es totalmente verosímil desde el día 1. Y lo hemos mencionado como Frente Amplio porque el elemento de yo te creo no es un elemento que a veces se usa y a veces no se usa. Reconoce que hay una disparidad de poder en torno a nuestra legislación o nuestra justicia patriarcal y por lo tanto en ese tipo de casos, a diferencia de un robo, por ejemplo, cuando yo era delegada, donde la gente me decía, a mí me robaron, la gente que te pregunta ¿dónde? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Cuando ocurre con una denunciante de violencia sexual, normalmente te preguntan dónde estabas, cuál era tu relación, si estabas bajo los efectos del alcohol, y por eso hemos dicho que se reconoce que hay que avanzar en eso. ¿Eso hace infalible las instituciones del patriarcado? No. E incluso un estándar de
de feminismo, como se ha tratado de plantear, lo plantearon ustedes cuando llegaron al gobierno. Y es un estándar, no es que alguien haya tratado de plantearlo, y es un estándar y un objetivo que tenemos que tener, pero que eso no hace inmediatamente que el patriarcado se acabe. Al contrario, nosotros creemos que tenemos que seguir reforzando en torno a ese camino. Es que me llama la atención que no me pueda contestar sí o no algo tan simple como si ya era suficiente con si ya era suficiente con lo que se sabía para sacarlo el martes en la noche. Yo no tengo todos los antecedentes de lo que se sabía el martes en la noche. Le estoy contando, con que se supiera que había un subsecretario acusado de violación. Y el mismo presidente señala que es necesario removerlo del cargo ese día martes. Eso según lo que han dicho tanto sus asesores como la ministra Tobá. Yo creo, y lo he dicho, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, lo dijimos en una declaración el día viernes como Frente Amplio, lo dije al comienzo, por eso creo que cuando se reduce el sí o no es solamente para establecer una cuña. Nosotros dijimos, para establecer una cuña, para entender si creen que estaba bien o estuvo bien que el tiempo de demora estuvo mal, el cómo él se retira estuvo mal, el tiempo que estuvo en el espacio del Congreso estuvo mal, y son procesos de aprendizaje. Ahora, que eso pase a un objetivo por parte de la oposición, como se ha dado en los últimos días, a mí me parece que es un paso bien largo, porque acá lo que se trató de hacer fue recabar la información pertinente en un caso que era muy complejo, porque además tenía que ver con una persona que estaba a cargo nada más y nada menos que la policía, y tal como se ha dicho anteriormente, es Manuel Monsalve, él, no las feministas, no el resto de la gente que traicionó la confianza, tanto, no solo del presidente, sino de todas las personas que confiaban en él, en un cargo que lo estaba haciendo, además del elemento de la víctima. Nadie está acusando, creo yo, es que creo que, y sobre todo, lo hago súper claro en la pregunta. En la pregunta nadie pretende hacer responsable al gobierno del delito eventual, porque lo tiene que determinar la justicia, de Manuel Monsalve. O sea, si la justicia determina que cometió un delito, yo creo que no se puede hacer, porque ¿quién podría garantizar que alguien no va a cometer una conducta así, si es que la justicia determina que la cometió? Nunca ese no es el debate es si frente a la denuncia se reaccionó bien o no. Y eso es lo que hemos dicho con mucha claridad desde el día viernes, desde el día jueves en mi caso, en el que hemos dicho, hay ciertos elementos que estuvieron mal y que se tienen que mejorar, que significaron aprendizajes para el gobierno, y lo han señalado tanto la ministra Todá, la ministra Vallejo, la ministra Orellana y el propio presidente, que ha declarado como voluntariamente, que ha otorgado también mucha transparencia y claridad respecto a lo que fueron esos días, porque también hay una responsabilidad por parte del gobierno de resarcir esos errores. Y eso no basta simplemente con determinarlo, sino también de qué forma se puede ir reparando ese tipo de situaciones. Y en la reparación, ¿usted cree que podría contribuir que el presidente pidiera disculpas? Yo creo que más que... Paulina Bodanovich dijo que sí sería muy bien visto por la población. Le preguntamos a la abogada y dijo, tengo que decir que no lo ha hablado con la denunciante, pero tal vez sí. Es que yo creo que el presidente ha mostrado con hechos la necesidad de que este sea un proceso transparente y que además ha reconocido cuáles son los elementos que han salido mal. Y creo que en general el gobierno ha tenido una postura que rápidamente hizo una crítica profunda, pero también fue acompañando de eso una serie de medidas que han ido reforzando la capacidad del Estado. Sí, ahora, una cosa son el reconocimiento, otra cosa son las medidas, y una tercera es, si usted cree, porque puede creer que no, es necesario no pedir disculpas. Creo que en general el presidente nunca ha tenido problemas para hacer ese tipo de situaciones. Creo que lo ha hecho en otras ocasiones. Y no me parece, creo que el punto se ha centrado mucho y creo que está bien, porque es parte del escrutinio público de un caso de este tipo de gravedad. Yo creo que no necesariamente ese es el elemento central de reparación. ¿Usted cree que no aportaría mucho en la reparación? No, porque creo que hasta el momento se ha tratado muchísimo, o puede ser que sí, no me parece que ese es el punto central. Por eso creo usted dice que no es lo central en la reparación. Es que me gustaría dar una discusión de fondo, creo que ha costado mucho dar una... No, yo creo que nos ha costado mucho y se ha hablado muchísimo de la casuística, de la renuncia de asesores, de la necesidad de que renuncie la ministra o de la ministra de la Mujer, y se ha hablado poco de cómo como institucionalidad del Estado somos capaces de que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Y por eso creo que también se ha dado un ambiente de aprovechamiento político que es real. Se ha dado también una discusión de minimizar las características de la declaración del feminismo como una cuestión esencial, pero que no opera inmediatamente y que no genera que de un día para otro por la mera declaración se acabe el patriarcado, sino que seamos capaces de reconocer que incluso nosotros mismos, a nivel de políticos, a nivel de futbolistas, a nivel de personas públicas, todos tenemos algún Lorena peligro Frías decía... a que
este tipo de situaciones ocurra. Y muchas la veces abogada se pone el decía énfasis que había que ella en las sentía que había víctimas habido y en las una... feministas que en los victimarios de Sí. las personas que cometen este tipo Ahora de acá delitos. había un juicio súper crítico respecto de Manuel Monsalve. Yo no he visto a nadie que no tenga ese juicio crítico, sabiendo que finalmente es la justicia la que tiene que determinarlo, pero la abogada decía que ella cree que hubo una especie de duda respecto a la verosimilitud de la denuncia. No, yo no creo eso. Pero creo que hay que respetar esa visión porque probablemente sí nos da ciertas luces de qué cosas sí se hicieron mal. Y, por ejemplo, en la discusión interna, y ahí sí, sí creo que hay un punto en la discusión interna de cómo funciona el ministerio y también... ¿Cuál? El Ministerio del Interior y aquellos ya no, funcionarios... no sabía si que, se estaba refiriendo al no, Ministerio del Interior o al Ministerio de la Mujer, por eso estaba preguntando. No, al Ministerio del Interior en la discusión de sus funcionarios, y eso son responsabilidades individuales que le caben a cada uno de sus funcionarios, y por eso la investigación interna también es importante, y por eso haberla traspasado a la Contraloría también es muy relevante, porque la idea es que no sea un autoexamen interno, sino que tenga la capacidad de establecer estándares que permitan que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir, o cuando ocurran tengamos una mejor respuesta. Sí, Lorena Frías decía que los varones de la moneda son igual de machistas que los de todo el país. Yo creo que eso es así, pero todos nosotros, o sea, nosotras mismas, incluso las feministas, y yo me considero como tal, tenemos contradicciones y tenemos que luchar contra elementos de patriarcado que están desde nuestra crianza hasta la forma en cómo nos relacionamos. Quiero cerrar preguntándole algo que tiene que ver con otro tema. A futuro, y ustedes vienen recién de un comité central, Frente Amplio, reunido, y quiero saber, porque se hizo en los últimos días, hubo una discusión y que van a tener que empezar a tenerlas, todas las fuerzas políticas, tanto de la oposición como del oficialismo, pero en el oficialismo y más allá de él, en algún momento, no me acuerdo la fecha exacta, pero el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, dijo que el Partido Socialista tenía que elegir, en el fondo, si se iba con el Frente Amplio y el PC o se aliaba con esta asociación como histórica que ha tenido con la DC. Yo quiero saber dónde ve usted más como al Partido Socialista, cómo le gustaría verlo y cómo se imagina lista única, incluyendo la DC, no incluyendo la DC, primarias en que estuviera un eventual candidato de la DC. O sea, yo no tengo que decir dónde estaría más cómodo el PC, el PS, sino el Frente Amplio. Y creo que nosotros lo que hemos estado tratando de discutir durante este fin de semana es que muchas veces para hacer avanzar los cambios que Chile requiere, y lo vemos en pensiones, en ISAPRE, no bastamos solos y necesitamos un nivel de unidad, pero que tenga propósito, que no sea simplemente electoral. Muchas veces la única discusión que se da es cuántos cupos uno alcanza a tener en el Parlamento y luego la discusión política se va deshaciendo y no tenemos mucha claridad sobre para dónde vamos. Y por lo tanto nosotros creemos que hay una discusión de proyecto que es necesario dar, incluso más que de programa. Muchas veces los programas admiten un listado de cosas, pero no el cómo se llega, cuáles son las prioridades, de qué forma vamos a abordar cuáles fueron los principales problemas que tuvimos en este gobierno y de qué forma los podemos proyectar. En ese sentido, nosotros creemos que tenemos que lograr la máxima unidad posible y que salidas que normalmente antes sirvieron no necesariamente son las mejores salidas para ahora. Por ejemplo, en el caso de los alcaldes y alcaldesas logramos tener una alianza amplia desde la DC hasta el PC. Incluso faltaron ciertos elementos como las expresiones que fue Matías Toledo en Puente Alto y que tenían que ver con movimientos sociales que estaban por fuera de los partidos políticos. ¿Cómo se lo imagina para la elección parlamentaria? Yo creo que tenemos que hacer lo posible por la máxima unidad. Pero ¿Desde la DC hasta el PC si fuera posible? Ojalá, y eso que tenga unidad de propósito, pero para eso es necesario la unidad de propósito, porque muchas veces se pone la carreta delante de los bueyes. ¿Y ayudan las expresiones del presidente de la DC en que en el fondo pone en una disyuntiva al Partido Socialista? Creo que es legítimo. ¿O con nosotros o con ellos? Creo que es legítimo y que es parte de una discusión que además tiene una representatividad política muy amplia. Ahora, yo no quiero que la cuña sea simplemente queremos de la DC al PC, porque lo que quiero al final del día es poder decir qué queremos como país y cuáles son esos objetivos que tenemos macro. Y ahí podemos ver niveles de unidad. Es que porque también se puede dar que tengamos niveles de acuerdo en ciertos aspectos y en otros no tengamos tanto acuerdo. Y eso está bien, es sano en una democracia. Entiendo que está hablando de un piso. Pero creo que es necesario poder tener un piso. Entiendo que está hablando de un piso y no una conciencia total, así como... No, se me va a caer el carnet con los millennials, pero iba a hablar del mimeógrafo, del calco, eso ya no existe en esta época. Pero digo, para ir cerrando, yo lo que básicamente también le pregunto es si hoy día existe, ¿cree usted, esa base? Porque me imagino que el acuerdo de alcaldes lo hicieron con unidad de propósito, no fue un mero pegoteo electoral. Entonces, ¿y sabe por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque el diputado Sáez, en una declaración que hizo aquí en CNN Prime, que generó mucha polémica, dijo que solo el Frente Amplio era la única agrupación que tenía un proyecto político de país y que la coalición de gobierno, ahí está incluyendo al PS, al PS, al PPD, en fin, y más, no había cuajado.
que no había esa unidad. Entonces, ¿hay unidad de propósito o no hay unidad de propósito y es proyectable a futuro para cerrar o no? O sea, yo creo que por eso mismo es muy O necesario... sea, ¿usted coincide con Sáenz o no, que no. ustedes son los únicos que tienen ¿cómo dijo? Un proyecto de país? No, yo no coincido con esas palabras y creo que en general uno tiene que tener la mirada puesta en cómo lograr esos cambios. Y para eso uno tiene que ser lo más amplio posible, pero también teniendo en consideración que muchas veces esa amplitud le faltó propósito en otros momentos o incluso nosotros mismos tenemos que avanzar en mayores propósitos. Y en eso yo creo que, claro, en una elección unipersonal donde tiene que ver con alcaldes y alcaldesas, es más fácil tener una determinación de cuáles son los paraguas del sí y el no. Pero cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de reformas a las FPs, cuando tenemos que hablar de ISAPRES, cuando tenemos que hablar de nueva educación pública, ahí también es necesario que podamos dar una discusión y un debate de ideas. De hecho, nos dice mucho, pongan el nombre del candidato presidencial, como si eso fuera a resolver el problema de la unidad. Nosotros creemos que objetivamente tenemos que hacer un análisis crítico de lo que está pasando mundialmente con las ultraderechas, que incluso está al interior de nuestro país, no solo con Kast, sino con Johannes Kaiser, que salió por primera vez a dar una entrevista a medios tradicionales esta semana con frases... No, pero en general él tiene un mecanismo que a mí me parece muy interesante, que hay que revisar, donde tiene alta adhesión con ciertas ideas que ponen en riesgo la democracia, que ponen en riesgo ciertos principios mínimos, y eso hay que tenerlo con responsabilidad, pero creo que el todos contra la derecha se agotó, porque también hay un avance de muchas ideas donde la gente también requiere y vive contradicciones en las que muestra que, por una parte, podría estar de acuerdo con el fin a la AFP, con el aborto y al mismo tiempo también estar de acuerdo con la pena de muerte, y por lo tanto la discusión política tenemos que darla pensando en esa diversidad del pueblo de Chile, pensando en todos los desafíos grandes que tenemos y cómo podemos llegar a una alianza o algún tipo de unidad que le logre dar una alternativa de propósito, de esperanza, de futuro, que yo creo que hoy día está faltando en la política. Falta mucho la idea de que es un futuro posible, que es realizable y que además la política sirve para eso. Eso somos todos responsables de cómo podemos mejorar esa situación y creo que en eso el poder tener una unidad posible para los cambios sí es algo que podemos estar trabajando desde el Frente Amplio fuertemente. Constanza Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes por